Piense y hágase rico. Capítulo 1. Los pensamientos son cosas. El hombre que pensó en la manera de asociarse con Thomas Alva Edison. Desde luego, los pensamientos son cosas muy poderosas cuando se combinan con la exactitud del propósito, la perseverancia y un imperioso deseo de convertirlas en riqueza o en otros objetos materiales. Hace algunos años, Edwin Burns descubrió lo cierto que es que los hombres realmente piensan y se hacen ricos. Su descubrimiento no surgió de pronto, sino que fue apareciendo poco a poco, empezando por un ferviente deseo de llegar a ser socio del gran Edison. Una de las características principales del deseo de Burns es que era preciso. Quería trabajar con Edison, no para él. Observe con detenimiento la descripción de cómo fue convirtiendo su deseo en realidad y tendrá una mejor comprensión de los principios que conducen a la riqueza. Cuando apareció por primera vez en su mente, Burns no estaba en posición de actuar según ese deseo o impulso del pensamiento. Dos obstáculos se interponían en su camino. No conocía a Edison y no tenía bastante dinero para pagarse el pasaje en tren hasta Orange, New Jersey. Estas dificultades hubieran bastado para desanimar a la mayoría de los hombres en el intento de llevar a cabo el deseo, pero el suyo no era un deseo ordinario. El inventor y el vagabundo. Burns se presentó en el laboratorio de Edison y anunció que había ido a hacer negocios con el inventor. Hablando de su primer encuentro con Burns, Edison comentaba años más tarde, abre comillas, estaba de pie ante mí con la apariencia de un vagabundo, pero había algo en su expresión que transmitía el efecto de que estaba decidido a conseguir lo que se había propuesto. Yo había aprendido, 3 años más tarde, 3 años de experiencia, que cuando un hombre desea algo tan imperiosamente que está dispuesto a apostar todo su futuro a una sola carta para conseguirlo, tiene asegurado el triunfo. Le di la oportunidad que me pedía, porque vi que él estaba decidido a no ceder hasta obtener el éxito. Los hechos posteriores demostraron que no hubo error, cierra comillas. No podía haber sido el aspecto del joven lo que le proporcionara su comienzo en el despacho de Edison, ya que ello estaba definitivamente en su contra. Lo importante era lo que él pensaba. Burns no consiguió su asociación con Edison en su primera entrevista. Obtuvo la oportunidad de trabajar en el despacho de Edison por un salario insignificante. Transcurrieron los meses. En apariencia, nada había sucedido que se aproximase al codiciado objetivo que Burns tenía en mente como su propósito inicial y preciso. Pero algo importante estaba sucediendo en los pensamientos de Burns. Intensificaba constantemente su deseo de convertirse en socio de Edison. Los psicólogos han afirmado con todo acierto que cuando uno está realmente preparado para algo, aparece. Burns se hallaba listo para asociarse con Edison. Además, estaba decidido a seguir así hasta conseguir lo que buscaba. No se decía a sí mismo, abre comillas, vaya, no hay manera. Supongo que acabaré por cambiar de idea y probaré un trabajo de vendedor, cierra comillas. En vez de eso se decía, abre comillas, he venido aquí a asociarme con Edison y eso es lo que haré, aunque me lleve el resto de la vida, cierra comillas. Estaba convencido de ello. ¿Qué historia tan diferente contarían los hombres si adoptaran un propósito definido y mantuvieran ese propósito hasta que el tiempo lo convirtiese en una obsesión obstinada? Quizás el joven Burns no lo supiera en aquel entonces, pero su determinación inconmovible,
su perseverancia en mantenerse firme en su único deseo, estaba destinada a acabar con todos los obstáculos y a darle la oportunidad que buscaba. Los inesperados disfraces de la oportunidad. Cuando la oportunidad surgió, apareció como una forma diferente y desde una dirección distinta de las que Burns había esperado. Ese es uno de los caprichos de la oportunidad. Tiene el curioso hábito de aparecer por la puerta de atrás y a menudo viene disimulada con la forma del infortunio o de la frustración intemporal. Tal vez por eso hay tanta gente que no consigue reconocerla. Edison acababa de perfeccionar un nuevo invento, conocido en aquella época como la máquina de dictar de Edison. Sus vendedores no mostraron entusiasmo por aquel aparato. No confiaban en que se pudiera vender sin grandes esfuerzos. Burns vio su oportunidad, que había surgido discretamente, oculta en una máquina estrambótica. No interesaba más que a Burns y al inventor. Burns supo que podría vender la máquina de dictar de Edison. Se lo sugirió este, y de inmediato obtuvo su oportunidad. Vendió la máquina. En realidad lo hizo con tanto éxito que Edison le dio un contrato para distribuirla y venderla por toda la nación. A partir de aquella sucesión, Burns se hizo rico, pero también consiguió algo mucho más importante. Demostró que uno realmente puede pensar y hacerse rico. No tengo forma de saber cuánto dinero en efectivo reportó a Burns su deseo. Tal vez fueran 2 o 3 millones de dólares. Pero la cantidad, cualquiera que sea, se torna insignificante cuando se la compara con la posesión que adquirió en forma de conocimiento definido, de que un impulso intangible se puede transmutar en ganancias materiales mediante la aplicación de principios conocidos. Burns literalmente se pensó en asociación con el gran Edison. Se pensó dueño de una fortuna. No tenía nada con que empezar, excepto la capacidad de saber lo que se deseaba, la determinación de mantenerse fiel a ese deseo hasta verlo realizado. A un metro del oro. Una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de abandonar cuando uno se ve presa de una frustración temporal. Todos son culpables de este error en un momento u otro. Un tío de Derby fue presa de la fiebre del oro en los días en que era una fiebre endémica y se fue al oeste a cavar para hacerse rico. No sabía que se ha sacado más oro de los pensamientos de los hombres que de la tierra. Obtuvo una licencia y se fue a trabajar con el pico y la pala. Después de varios meses de trabajo, obtuvo la recompensa de descubrir una veta de mineral brillante. Necesitaba maquinaria para extraer el mineral. Con discreción cubrió la mina, volvió sobre sus pasos a su hogar en Williamsburg, Maryland, y les habló a sus parientes y a algunos vecinos del hallazgo. Todos reunieron el dinero necesario para la maquinaria, la enviaron a la mina. Darby y su tío volvieron a trabajar en ella. Extrajeron el primer carro de mineral y lo enviaron a un fundidor. Las utilidades demostraron que poseían una de las minas más ricas del Colorado. Con unos pocos carros más de mineral, saldarían todas las deudas. Entonces empezarían a ganar dinero en grande. Hacia abajo fueron los taladros. Muy alto llegaron las esperanzas de Darby y de su tío. Entonces sucedió algo. El filón del mineral brillante desapareció. Habían llegado al final del arco iris. La olla de oro no estaba allí. Perforaron en un desesperado intento para volver a encontrar la veta, pero fue en vano. Finalmente decidieron abandonar. Vendieron la maquinaria a un chatarrero por unos pocos centenares de dólares. Tomaron el tren de vuelta a casa. El chatarrero llamó a un ingeniero de minas para que mirara la mina e hiciera una prospección. El ingeniero le informó que el proyecto había fracasado porque los dueños no estaban familiarizados con sus vetas falsas.
Sus cálculos indicaban que la beta reaparecería a 1 metro de donde los Darby habían dejado de perforar. Ahí fue precisamente donde fue encontrada. El chatarrero extrajo millones de dólares en mineral de aquella mina porque supo buscar el asesoramiento de un experto antes de darse por vencido. Nunca me detendré porque me digan no. Mucho tiempo después, Darby se resarció sobradamente de su pérdida, cuando descubrió que el deseo se puede transmutar en oro. Eso le ocurrió después de que ingresara en el negocio de la venta de seguros de vida. Recordando que había perdido una inmensa fortuna por haber dejado de perforar a 1 metro del oro, Darby aprovechó esa experiencia en el trabajo que había elegido con el sencillo método de decirse a sí mismo, abre comillas, me detuve a 1 metro del oro, pero nunca me detendré porque me digan no cuando yo trate de venderles un seguro, cierre comillas. Darby se convirtió en uno de los pocos hombres que venden $1 millón anuales en seguros. Su tenacidad se la debía a la lección que había aprendido de su deserción en el negocio de la mina de oro. Antes de que el éxito aparezca en la vida de cualquier hombre, es seguro que éste se encontrará con muchas frustraciones temporales, tal vez con algún fracaso. Cuando la frustración te adueña del hombre, lo más fácil y más lógico que puede hacer es abandonar. Eso es lo que la mayoría de los seres humanos hacen. Más de 500 de los seres humanos más prósperos que han conocido los Estados Unidos le han dicho al autor que sus mayores éxitos surgieron un paso más allá del punto en que la frustración se había apoderado de ellos. El fracaso es un embustero con un mordaz sentido de ironía y la malicia. Se deleita en hacernos tropezar cuando el éxito está casi a nuestro alcance. Una lección de perseverancia de 50 centavos. Poco después de que Darby se doctorase en la Universidad de los Porrazos y decidiera aprovechar su experiencia en el asunto de la mina de oro, tuvo la buena fortuna de estar presente en una ocasión que le demostró que no estaba muy lejos de no. Una tarde ayudaba a su tío a moler trigo en un viejo molino. Este dirigía una granja grande donde vivían cierto número de granjeros arrendatarios de color. La puerta se abrió silenciosamente y una niña, hija de uno de los arrendatarios, entró y se sentó junto a la puerta. El tío levantó la vista, miró a la niña y gritó con aspereza. ¿Qué quieres? Mi mamá dice que le mande 50 centavos. Respondió humilde la niña. Ni hablar, replicó el tío. Y ahora vete a tu casa. Sí, señor, Dijo la niña, pero no se movió. El tío siguió con su trabajo, tan ocupado que no prestó atención a la niña. No se dio cuenta de que no se había marchado. Cuando volvió a levantar la mirada, la vio allí parada y gritó. Te he dicho que te vayas a tu casa. Ahora, márchate. sí, señor. Dijo la niña, pero siguió inmóvil. Darby contuvo el aliento. Estaba seguro de hallarse a punto de presenciar una discusión. Sabía que su tío tenía un temperamento terrible. Cuando su tío llegó donde estaba la niña, ella dio un rápido paso al frente, le miró a los ojos y gritó con todas sus fuerzas. Abre comillas. Mi mamá necesita esos 50 centavos. El tío se detuvo, la miró unos instantes y luego dejó lentamente lo que estaba haciendo. Metió la mano al bolsillo, sacó $0.50 y se lo dio a la niña. Ella cogió el dinero y se encaminó despacio hacia la puerta, sin quitar los ojos del hombre al que acababa de vencer. Después de que la niña se hubo marchado, el tío se sentó en una caja y permaneció mirando por la ventana durante más de 10 minutos. Estaba reflexionando, sorprendido, sobre la derrota que acababa de sufrir. Darby también se hallaba pensativo.
Esa era la primera vez que había visto a una criatura dominar a un adulto. ¿Cómo lo había hecho? ¿Qué le había ocurrido a su tío para que perdiera la ferocidad y se volviera tan dócil como un cordero? ¿Qué extraño poder había empleado esa niña para hacerse dueña de la situación? Esta y otras preguntas similares destellaban en la mente de Darby, pero no halló las respuestas hasta muchos años después, cuando me relató la historia. Curiosamente, el relato de esta inusual experiencia la escuché del viejo molino, el mismo sitio donde su tío recibió esa lección. El extraño poder de una niña. En aquel viejo molino polvoriento, el señor Darby me relató la historia del extraño triunfo y terminó preguntando, abre comillas, ¿cómo entiende esto? ¿Qué extraño poder tenía esa niña para dominar por completo a mi tío? La respuesta a esta pregunta la encontrará en los principios que se describen en este libro. La respuesta es categórica y completa. Contiene detalles e instrucciones suficientes para que cualquiera comprenda y aplique la misma fuerza con la que ella se encontró de forma accidental. Manténgase alerta y observará el extraño poder que acudió en ayuda de la niña. Tendrá un atisbo de ese poder y en el próximo capítulo, en alguna parte del libro encontrará una idea que acusará sus poderes receptivos, pondrá a su alcance para su propio beneficio ese mismo poder irresistible. La comprensión de él puede aparecer ante usted en el primer capítulo. Tal vez surja en su conciencia más adelante. Puede presentarse en forma de una sola idea, o quizás la encuentre en la naturaleza de un plan, o en un propósito. Una vez más, puede hacerle volver sobre sus pasadas experiencias de frustración o de fracaso, para aportar alguna lección mediante la cual usted recupere todo lo que había perdido en su fracaso. Después de haberle explicado al señor Darby el poder que la niña había empleado, quizás sin saberlo, él repasó enseguida sus 30 años de experiencia en la venta de seguros de vida. Estuvo francamente de acuerdo en que su éxito en este campo se debía en gran parte a la lección que había aprendido de la pequeña. El señor Darby señaló, abre comillas, cada vez que un posible comprador trataba de deshacerse de mí, sin hacerse el seguro, yo visualizaba a la niña, parada del viejo molino con sus ojazos desafiantes, y me decía a mí mismo, tengo que conseguir esta venta. La mejor parte de las ventas que he hecho han sido a gente que me había dicho no. El señor Darby también recordó su error al haberse detenido un metro escaso de oro, abre comillas, pero esa experiencia fue una bendición encubierta. Me enseñó a seguir insistiendo sin que importasen las dificultades. Una lección que necesita aprender antes de poder tener éxito en cualquier campo, cierre comillas. Esta historia del señor Darby y de su tío, de la niña y de la mina de oro, sin duda la leerán centenares de hombres que se ganan la vida vendiendo seguros de vida. El autor desea ofrecer a todos ellos la sugerencia de que Darby le deba a sus dos experiencias su capacidad para vender más de $1 millón anuales en seguros de vida. Las experiencias de Darby fueron bastante comunes y triviales. Sin embargo, contienen la respuesta de su destino en la vida. Por lo tanto, fueron tan importantes para él como su propia vida. Sacó provecho de ellas porque las analizó y supo ver lo que le enseñaban. Pero ¿qué del hombre que no tiene el tiempo ni la inclinación para estudiar el fracaso? Busca del conocimiento que pueda conducir al éxito. ¿Dónde y cómo van a aprender el arte de convertir los fallos en escalones hacia la oportunidad? Para responder a estas preguntas, se ha escrito este libro. Todo lo que usted necesita es una buena idea. Las respuestas se exponen en una descripción de 13 principios, pero recuerde, a medida que vaya leyendo, que la respuesta que quizá usted está buscando a las preguntas que le han hecho reflexionar en los misterios de la vida
puede encontrarla en usted mismo, a través de alguna idea, plan o propósito que tal vez surja en su cerebro durante la lectura. Una buena idea es todo lo que se necesita para alcanzar el éxito. Los principios escritos en este libro contienen medios y maneras para crear ideas útiles. Antes de seguir adelante con nuestro enfoque para describir estos principios, creemos que merece la pena recibir esta importante sugerencia. Cuando las riquezas empiezan a aparecer, lo hacen con tanta rapidez y en tal abundancia, que uno se pregunta dónde habían estado escondidas durante todos esos años de necesidad. Esta es una afirmación sorprendente, tanto más si tenemos en cuenta la creencia popular de que la riqueza premia solo a quienes trabajan mucho durante mucho tiempo. Cuando usted comienza a pensar y a hacerse rico, observará que la riqueza empieza a partir de un estado mental, con un propósito definido, con poco trabajo duro o sin ninguno. Usted o cualquier otra persona puede estar interesado en saber cómo adquirir ese estado mental que atraerá la riqueza. He pasado 25 años investigando porque también yo quería saber cómo los ricos llegan a ser ricos. Observé con mucha atención. Tan pronto como dominé los principios de esta manera de pensar y empieza a seguir las instrucciones para aplicar estos principios, que su nivel económico empezará a crecer y que todo lo que usted toque comenzará a transmutarse en haberes de su propio beneficio. ¿Imposible? De ninguna manera. Una de las mayores debilidades de la especie humana es la típica familiaridad del hombre con la palabra imposible. Él conoce todas las reglas que no darán resultado. Sabe todas las cosas que no se pueden hacer. Este libro se escribió para quienes buscan las reglas que han hecho que otras personas de provecho y estén dispuestos a jugársela toda con esas reglas. El fracaso asola a aquellos que se resignan a él con indiferencia. El objeto de este libro es ayudar a todo el que quiera aprender el arte de cambiar de enfoque, del fracaso al éxito. Otra debilidad que se encuentra en conjunto en demasiadas personas es el hábito de medirlo todo, y a todos, por sus propias impresiones y creencias. Quienes lean esto creerán que jamás podrán pensar y hacerse ricos, porque sus hábitos de pensamiento se han empantanado en la pobreza, el deseo, la miseria, los errores y el fracaso. Estas personas desafortunadas me recuerdan a un chino distinguido que fue a Estados Unidos a recibir una educación americana. Acudía a la Universidad de Chicago. Un día, el presidente Harper se encontró con ese joven oriental en el campus. Se detuvo a charlar con él unos minutos. Le preguntó qué le había impresionado como la característica más notable del pueblo estadounidense. El estudiante le dijo, abre comillas, bueno, la extraña forma de sus ojos. Tienen unos ojos rarísimos. ¿Qué decimos nosotros de los chinos? Nos negamos a creer lo que no entendemos. Pensamos totalmente que nuestras propias limitaciones son el patrón adecuado de las limitaciones. Por supuesto, los ojos de los demás son rarísimos, porque no son iguales a los nuestros. El imposible motor V8 de Ford. Cuando Henry Ford decidió fabricar su famoso motor V8, quiso construir un motor con los 8 cilindros alojados en un solo bloque, y dio instrucciones a sus ingenieros para que produjeran un prototipo del motor. El proyecto estaba ya volcado sobre el papel.
Pero los ingenieros acordaron que era de todo punto imposible embutir 8 cilindros en un motor de un solo bloque. «Produzcalo de todas maneras», dijo Ford. «Pero es imposible», replicaron ellos. «Adelante», ordenó Ford, «y no dejen de trabajar hasta haberlo conseguido. No importa cuánto tiempo haga falta». Cierra comillas. Los ingenieros pusieron manos en la obra. No tenían otra opción si querían seguir formando parte del equipo de Ford. 6 meses transcurrieron sin que hubieran resultados. Pasaron otros 6 meses y todavía no habían conseguido nada. Los ingenieros probaron todos los planes concebibles para llevar a cabo el proyecto, pero aquello parecía incuestionable, imposible. Al cabo de un año, Ford se reunió con los ingenieros, que volvieron a informarle de que no habían hallado manera de cumplir sus órdenes. Abre comillas. «Sigan con el trabajo», dijo Ford. «Y quiero ese motor, y lo tendré». Cierra comillas. Continuaron haciendo pruebas, y entonces, como por arte de magia, el secreto quedó desvelado. La determinación de Ford había ganado una vez más. Quizás esa historia no está descrita con precisión de detalles, pero las circunstancias y el resultado son los correctos. Deduzca de ellos, usted que desea pensar y hacerse rico, el secreto de los billones de Ford. Si puede, no tendrá que buscar muy lejos. Henry Ford tuvo éxito porque comprendió y aplicó los principios del éxito. Uno de ellos es el deseo, saber lo que uno quiere. Recuerde esa historia de Ford mientras lee. Señala las líneas en que se describe el secreto de su extraordinaria proeza. Si puede hacer esto, si usted es capaz de poner el dedo en el particular grupo de principios que hicieron rico a Henry Ford, usted puede igualar sus logros en casi cualquier oficio para el que esté preparado. ¿Por qué usted es el dueño de su destino? Cuando Hell escribió sus proféticas palabras, abre comillas, soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma, cierra comillas. Debería habernos informado de que nosotros somos los dueños de nuestro destino, los capitanes de nuestra alma, porque tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos. Debería habernos dicho que nuestro cerebro se magnetiza con los pensamientos dominantes que llevamos en la mente, y que por mecanismos que nadie conoce bien, estos imanes atraen hacia nosotros las fuerzas, las personas, las circunstancias de la vida que armonizan con la naturaleza de nuestros pensamientos dominantes. Debería habernos dicho que antes de poder acumular riquezas en abundancia, tenemos que magnetizar nuestra mente con un intenso deseo de riqueza, que hemos de tomar conciencia de la riqueza hasta que el deseo por el dinero nos conduzca a hacer planes definidos para adquirirlo. Pero al ser un poeta y no un filósofo, Henley se contentó con afirmar una gran verdad de manera profética, poética, dejando que sus lectores interpretaran el significado filosófico de sus líneas. Poco a poco, la verdad ha ido desvelándose, hasta que ahora parece cierto que los principios descritos en este libro contienen el secreto de dominio sobre nuestro destino económico. Principios que pueden cambiar su destino. Ahora estamos preparados para examinar el primero de esos principios. Mantenga una actitud de apertura mental y recuerde a medida que vaya leyendo que no son invención de nadie. Son principios que han funcionado para muchos seres humanos. Usted puede ponerlos a trabajar para su propio beneficio permanente. Verá qué fácil es. Hace algunos años pronuncié el discurso de la entrega de diplomas en Salem College en Salem, Virginia Occidental. Aceptó el principio descrito en el próximo capítulo con tal intensidad que uno de los miembros de la clase que obtendría el diploma se lo apropió y lo convirtió en parte de su forma de ver la vida. Ese joven llegó a ser miembro del Congreso y un personaje importante de la administración de Franklin Roosevelt. Me escribió una carta en la que presenta con tanta claridad su opinión sobre el principio que trataremos en el próximo capítulo y he decidido publicarla como introducción a dicho capítulo. Le dará una idea a usted de los beneficios que le esperan. Estimado Napoleón,
Dado que mi servicio como miembro del Congreso me ha proporcionado cierta comprensión de los problemas de hombres y mujeres, escribo para ofrecerle una sugerencia que puede ser útil a millares de personas. En 1922 usted pronunció un discurso en la entrega de diplomas en Salem College, cuando yo era miembro de la clase que los recibiría. En aquel discurso, usted plantó en mi mente una idea a la que debo la oportunidad que ahora tengo de servir a la gente de mi estado, que seré responsable en gran medida de cualquier éxito que yo pueda alcanzar en el futuro. Recuerdo como si hubiese sido ayer la maravillosa descripción que usted hizo del método por el que Henry Ford, con muy pocos estudios, sin $1, sin amigos influyentes, llegó tan alto. Entonces resolví, incluso antes que usted hubiera acabado su discurso, que me haría un lugar en la vida, sin importar cuántas dificultades tuviera que afrontar. Millares de jóvenes terminarán sus estudios universitarios este año y los años venideros. Cada uno de ellos estará buscando un mensaje tan alentador como el que yo recibí de usted. Querrá saber a dónde acudir, qué hacer, cómo empezar la vida. Usted puede decírselo, porque ha ayudado a resolver los problemas de mucha gente. En los Estados Unidos hay en la actualidad miles de jóvenes que quisieran saber cómo convertir sus ideas en dinero. Gente que debe empezar desde abajo, sin dinero, y amortizar sus pérdidas. Si alguien puede ayudarles es usted. Si publica un libro, me gustaría tener el primer ejemplar que salga de la imprenta, autografiado por usted. Con mis mejores deseos, créame, cordialmente suyo, Jennings Randolph. Cierra comillas. 35 años después de haber leído aquel discurso, fue un placer para mí regresar al Salem College en 1957 para hacer el discurso de la entrega de diplomas. En aquel entonces recibí el título de doctor honorario de literatura de Salem College. Desde aquella ocasión, en 1922, he visto prosperar a Jennings Randolph hasta llegar a ser ejecutivo de una de las más importantes líneas de áreas de la nación, un orador muy inspirado senador de Estados Unidos por Virginia Occidental. Todo aquello que la mente humana pueda concebir y crear se puede alcanzar. Capítulo 2. El deseo. El punto inicial de todo logro. El primer paso hacia la riqueza. Cuando Edwin Burns se apeó del tren de carga en Orange, New Jersey, hace más de 50 años, quizás pareciese un vagabundo, pero sus ideas eran las de un rey. Mientras se dirigía desde los rieles del ferrocarril hacia la oficina de Thomas Alva Edison, su cerebro trabajaba sin parar. Se veía a sí mismo de pie en presencia de Edison. Se oía pidiéndole a Edison la oportunidad de llevar a cabo la única obsesión imperiosa de su vida, el deseo ardiente de llegar a ser socio de los negocios de gran inventor. El deseo de Burns no era una esperanza, no eran ganas, era un deseo vehemente, palpitante, que lo trascendía todo. Era definido. Algunos años después, Edwin Burns volvió a pararse frente a Edison en la misma oficina en que se había encontrado por primera vez con el inventor. En esta ocasión, el deseo se había convertido en realidad. Era socio de Edison. El sueño dominante de su vida se había vuelto realidad. Burns tuvo éxito porque eligió un objetivo definido. Puso toda su energía, toda su fuerza de voluntad, todos sus esfuerzos, todo, en pos de su objetivo. El hombre que creó, quemó sus naves. El hombre que quemó sus naves. Pasaron 5 años antes de que apareciera la oportunidad que había estado buscando. Para todos, excepto para él, solo parecía una parte más del engranaje de los negocios de Edison. Pero en su interior, él fue socio de Edison, cada minuto del día, desde el primero en que empezó a trabajar allí. Era una ejemplificación notable de poder de un deseo definido. Burns consiguió su objetivo porque deseaba ser socio de Edison, más que ninguna otra cosa. Creó su plan con el que alcanzar su propósito, pero quemó todas sus naves tras de sí. Se mantuvo firme en sus deseos hasta que se convirtió en la obstinación obsesiva de su vida. Finalmente en un hecho. Cuando viajó a Orange, no se dijo a sí mismo, abre comillas, trataré de convencer a Edison de que me dé algún tipo de trabajo. Si no, abre comillas, voy a ver a Edison para explicarle que he venido a hacer negocios con él, cierre comillas. No se dijo, estaré en alerta ante cualquier otra oportunidad en caso de que no consiga lo que quiero en la organización de Edison. Si no, abre comillas, no hay más que una cosa en este mundo que estoy decidido a conseguir, y es asociarme con Edison en sus negocios. Quemaré todas las naves tras de mí, o aportaré mi futuro a capacidad de conseguir lo que quiero, cierra comillas. No se planteó en ningún momento retroceder. Tenía que triunfar o morir.
Esa es toda la historia del éxito de Burns. El incentivo que conduce a la riqueza. Hace mucho tiempo, un gran guerrero afrontó una situación que requería de él una decisión que garantizara su éxito en el campo de batalla. Iba a enviar sus tropas contra un enemigo poderoso, cuyos hombres superaban a los suyos en número. Embarcó sus soldados, navegó hacia el país enemigo, desembarcó soldados y equipos y dio la orden de quemar las naves que los habían llevado hasta allí. Al dirigirse a sus soldados y equipos, a sus hombres, antes de la primera batalla, dijo, abre comillas, ved cómo los barcos se convierten en humo. Eso significa que no podremos dejar esas playas vivos a menos que ganemos. Ahora no tenemos opción. Venceremos o moriremos. Cierra comillas. Vencieron. Cada persona que vence en cualquier empresa debe estar dispuesta a quemar sus naves y eliminar todas las posibilidades de dar marcha atrás. Solo así puede tener la seguridad de mantener ese estado mental, conocido como deseo ardiente de ganar, esencial para el éxito. La mañana siguiente al gran incendio de Chicago, un grupo de comerciantes se quedó de pie en State Street, observando los restos humeantes de lo que habían sido sus tiendas. Organizaron una reunión para decidir si tratarían de reconstruirlas o abandonarían Chicago. El comerciante que decidió quedarse y reconstruir su negocio señaló con el dedo los restos de su tienda y dijo, abre comillas, caballeros, en este mismo sitio construiré la tienda más grande del mundo. No importa las veces que pueda quemarse, cierra comillas. Eso fue hace casi un siglo. La tienda fue construida. Todavía sigue en pie una torre, un monumento al poder de ese estado mental conocido como deseo ardiente. Lo más sencillo que Marshall Field podría haber hecho era evitar a sus colegas. Cuando las perspectivas se mostraban difíciles y el futuro parecía malo, se retiraron a donde las cosas pareciesen más fáciles. Fíjese bien en la diferencia entre Marshall Field y los demás comerciantes, porque es la misma diferencia que distingue a casi todos los que tienen éxito de aquellos que fracasan. Todo ser humano que alcanza la edad de comprender la razón de ser del dinero, quiere dinero. Quererlo o no, basta para acumular riqueza. Pero desear la riqueza como un estado mental que se convierte en una obsesión y luego planificar formas y medios definidos para adquirirla y ejecutar esos planes con una perseverancia que no acepte el fracaso, atraerá la riqueza. 6 maneras de convertir el deseo en oro. El método por el que el deseo de riqueza se puede transmutar en su equivalente monetario consiste en 6 pasos prácticos y definidos que son los siguientes. Primero, determine la cantidad exacta de dinero que desea. No basta con decir quiero mucho dinero. Sea definitivo en cuanto a la cantidad. Hay una razón psicológica para esta precisión, que describiremos en un capítulo próximo. Segundo, determine con exactitud lo que se propone dar a cambio del dinero que desea. No se recibe algo por nada. Tercero, establezca un plazo determinado en el que se propone poseer el dinero que se desea. Cuarto, cree un plan preciso para llevar a cabo su deseo. Y piense de inmediato, sin que importe si se haya preparado o no, a poner el plan en acción. Quinto, escriba un enunciado claro y conciso de la cantidad de dinero que se propone conseguir. Apunte el tiempo límite para esta adquisición. Aclara lo que se propone dar a cambio del dinero y escriba con exactitud el plan mediante el que se propone formularlo. Sexto, lea su memorándum en voz alta 2 veces al día, una vez antes de acostarse y otra al levantarse. Mientras lea, vea y sienta, piénsese ya en posesión del dinero. Es importante que siga las instrucciones escritas en estos 6 pasos. En especial,
observe y siga las instrucciones del sexto paso. Tal vez se queje de que le resulte imposible verse en posesión del dinero antes de tenerlo realmente. Aquí es donde el deseo ardiente acudirá en su ayuda. Si usted realmente desea el dinero con tanta vehemencia que su deseo se ha convertido en una obsesión, no tendrá dificultad de convencerse de que lo adquirirá. El caso es desear el dinero. Llegar a estar tan determinado a poseerlo que se convenza de que lo tendrá. Imaginarse que usted es millonario. Para lo iniciado, que no se ha educado en los principios fundamentales de la mente humana, quizás esas instrucciones parezcan poco prácticas. Para quienes no consigan reconocer la validez de estos 6 puntos, puede ser útil saber que la información que difunden fue revelada por Andrew Carnegie, cuando empezó como un obrero común en una siderúrgica, pero se las arregló pese a sus humildes comienzos para que estos principios le rindieran una fortuna de más de $100 millones. Como ayuda adicional, quizás le sirva saber que los 6 puntos recomendados aquí fueron cuidadosamente estudiados por el extinto Thomas Alva Edison, que puso su sello de aprobación en ellos por ser esenciales no solo para la acumulación del dinero, sino para la consecución de cualquier objetivo. Estos pasos no requieren trabajo duro, tampoco sacrificio. No exigen que uno se vuelva ridículo, ni crédulo. Para utilizarlos no hace falta educación superior. Pero la aplicación eficaz de estos 6 pasos exige la suficiente imaginación que nos permita ver y comprender que la acumulación del dinero no se puede dejar al azar, a la buena suerte o al destino. Uno debe darse cuenta de que todos los que han acumulado grandes fortunas primero han soñado, deseado, anhelado, pensado y planificado antes de haber adquirido el dinero. Llegados a este punto, usted sabrá también que nunca tendrá riquezas en grandes cantidades a menos que pueda llegar a ser la viva expresión del deseo ardiente por el dinero que realmente crea que lo poseerá. El poder de los grandes sueños. A quienes nos encontramos en esta carrera hacia la riqueza, debe animarnos a ver que este mundo cambiante exige nuevas ideas. Al planear la adquisición de su porción de riqueza, no deje de influir por quienes menosprecien sus sueños. Para lograr grandes ganancias en este mundo cambiante, uno debe captar al espíritu de los grandes pioneros del pasado, cuyos sueños le han dado a la civilización todo lo que tiene de valioso, el espíritu que infunde energía en nuestro propio país. Las oportunidades de usted y a las mías para alimentar y vender nuestro talento. Si lo que usted quiere hacer está bien y usted cree en ello, adelante, hágalo. Lleve a cabo sus sueños y no haga caso de lo que los demás pueden decir si usted se topa en algún momento con dificultades, ya que tal vez los demás no sepan que cada fracaso lleva consigo la semilla de un éxito equivalente. Thomas Alva Edison soñaba con una lámpara que funcionara con electricidad. Empezó a poner su sueño en acción. Pese a sus más de 10.000 fracasos, mantuvo su sueño hasta que lo convirtió en una realidad física. Los soñadores prácticos no abandonan. Y él, que soñaba con una cadena de tiendas de cigarro, transformó su sueño en acción. Y ahora las United Cigar Stores ocupan algunas de las mejores esquinas de las ciudades estadounidenses. Los hermanos Wright soñaron con una máquina que surcara el aire. Ahora podemos ver en todo el mundo que sus sueños se han cumplido. Marconi soñaba con un sistema para dominar las intangibles fuerzas celestes. Las pruebas de que no soñaba en vano podemos encontrarlas en cada aparato de radio y televisión que hay en el mundo. Quizás le interese saber que los amigos de Marconi lo pusieron bajo custodia. Fue examinado en un hospital para psicópatas. Cuando anunció que había descubierto un principio mediante el cual podría enviar mensajes a través del aire,
sin ayuda de cables ni ningún otro medio físico de comunicación. A los soñadores de hoy en día les va mejor. El mundo está lleno de una abundancia de oportunidades que los soñadores del pasado jamás conocieron. ¿Cómo hacer que los sueños despeguen de la plataforma del lanzamiento? Un deseo ardiente del ser y de hacer es el punto inicial desde el que el soñador debe lanzarse. Los sueños no están hechos de indiferencia, pereza ni falta de visión. Recuerde que todos los que consiguen triunfar tienen un mal comienzo. Pasan por muchas dificultades antes de llegar. Cambio en tu vida de la gente de éxito suele surgir en el momento de alguna crisis, a través de la cual les es presentado su otro yo. John Bunyan escribió Pilgrim's Progress, que se cuenta entre lo mejor de la literatura inglesa, después de haber estado confinado en prisión y haber sido duramente castigado a causa de sus ideas sobre la religión. Dr. Henry escribió El genio que dormía en su interior. Después de haber conocido graves infortunios, estuvo encarcelado en Columbus, Ohio. Forzado a través de la desgracia a conocer a su otro yo y usar su imaginación, descubrió que era un gran autor en vez de un criminal despreciable. Charles Dickens empezó pegando etiquetas en latas de betún. La tragedia de su primer amor penetró las profundidades de su alma para convertirlo en uno de los más grandiosos autores del mundo. Esa tragedia produjo primero David Copperfield y luego una sucesión de obras que hacen un mundo mejor y más rico a todo el que lee sus libros. Helen Keller se quedó sorda, muda y ciega después de nacer. Pese a su terrible desgracia, escrito su nombre con letras indelebles en las páginas de la historia de los grandes. Toda su vida ha sido la demostración de que nadie está derrotado mientras no acepte la derrota como una realidad. Robert Burns era un campesino analfabeto. Superó la maldición de la pobreza y creció para ser un borracho. El mundo fue mejor gracias a su vida, porque vistió de prendas hermosas sus pensamientos poéticos. Por tanto, arrancó un espino para plantar un rosal en su lugar. Beethoven era sordo, Milton ciego, pero sus nombres perdurarán en el tiempo, porque soñaron y tradujeron sus sueños en ideas organizadas. Hay una diferencia entre suspirar por algo y hallarse preparado para recibirlo. Nadie se encuentra listo para nada hasta que no crea que pueda adquirirlo. El estado mental debe ser la convicción, no la mera esperanza o anhelo. La mente abierta es esencial para creer. La cerrazón de ideas no inspira fe, ni coraje, ni convicción. Recuerde, no se requiere más esfuerzo para apuntar alto en la vida, para reclamar abundancia y prosperidad, del que hace falta para aceptar la miseria y la pobreza. Un gran poeta ha expresado acertadamente esta verdad universal en unas pocas líneas. Abre comillas. Le discutí un penique a la vida, y la vida no me dio más, por mucho que le imploré la noche cuando contaba mis escasos bienes, porque la vida es un amo justo que te da lo que le pides, pero cuando has fijado el precio debes aguantar la faena. Trabajé por un salario de jornalero, solo para descubrir perplejo que cualquier paga que hubiera pedido la vida, esto me lo hubiese pagado de buen grado. Cierra comillas. El deseo lleva ventaja sobre la madre naturaleza. Como culminación adecuada de este capítulo, quiero presentar a una de las personas más excepcionales que he conocido. Lo vi por primera vez pocos minutos después de que hubiera nacido. Miró este mundo sin ningún rastro físico de orejas. El médico admitió cuando le pedí su opinión sobre el caso, que el niño sería sordomudo toda la vida. Me puse en opinión del médico. Estaba en mi derecho. Yo era el padre del niño. Tomó una decisión y me formó una opinión, pero expresé esa opinión en silencio, en el fondo de mi corazón. En mi interior supe que mi hijo haría y hablaría. ¿Cómo?
Estaba seguro de que tenía que haber una manera y sabía que la encontraría. Pensé en las palabras del inmortal Emerson, abre comillas. El curso de las cosas acontece para enseñarnos la fe. Solo necesitamos estar atentos. Hay indicadores claves para cada uno de nosotros. Si escuchamos con humildad, oiremos la palabra justa, cierra comillas. La palabra justa, deseo. Mucho más que ninguna otra cosa, yo deseaba que mi hijo no fuera sordomudo. De ese deseo no renegué jamás, ni por un segundo. ¿Qué podía hacer? ¿Encontraría alguna forma de trasplantar a este niño mi propio deseo ardiente de dar con maneras y medios de hacer llegar el sonido a su cerebro, sin la ayuda de los oídos? Tan pronto como el niño pudiera mostrarse mayor para cooperar, le llenaría la cabeza de tal manera que ese deseo ardiente de que la naturaleza lo traduciría en realidad con sus propios métodos. Todos estos pensamientos pasaron por mi mente, pero no hablé de ello con nadie. Cada día renovaba la promesa que me había hecho a mí mismo de que mi hijo no sería sordomudo. Cuando creció y empezó a percibir las cosas que lo rodeaban, notamos que no mostraba débiles indicios de que oía. Cuando alcanzó la edad en que los niños suelen empezar a emitir palabras, no hizo intento alguno de hablar, pero sus actos podíamos deducir que percibía ciertos sonidos. Eso era todo lo que yo quería saber. Estaba convencido de que si podía oír, aunque fuera débilmente, sería capaz de desarrollar una mayor capacidad auditiva. Entonces sucedió algo que me llenó de esperanza. Surgió algo totalmente inesperado. Un accidente que cambió la vida. Compramos un fonógrafo. Cuando el niño oyó la música por primera vez, entró en éxtasis. Muy pronto se apropió del aparato. En una ocasión estuvo poniendo un disco una y otra vez durante casi 2 horas, de pie delante del fonógrafo, mordiendo un borde de la caja. La importancia de esa costumbre que adquirió no se los hizo patente sino hasta años después, de que nunca habíamos oído hablar del principio de la conducción ósea del sonido. Poco después de que se apropiase del fonógrafo, descubrí que podía oírme con claridad cuando le hablaba con los labios juntos a su hueso mastoideo, en la base del cráneo. Una vez hubo descubierto que podía oír perfectamente el sonido de mi voz, empecé de inmediato a transferirle mi deseo de que oyese y hablase. Pronto descubrí que el niño disfrutaba cuando yo le contaba cuentos antes de dormirse, de modo que me puse a trabajar para idear historias que estimularan su confianza en sí mismo, su imaginación y un agudo deseo de oír y de ser normal. Había un cuento en particular en el que yo hacía hincapié, dándole un renovado matiz dramático cada vez que se lo contaba. Lo había inventado para sembrar en su mente la idea de que su dificultad no era una pesada carga, sino una ventaja de gran valor. Pese al hecho de que todas las maneras de pensar que yo había examinado indicaban que cualquier adversidad que contiene la semilla de una ventaja equivalente, debo confesar que no tenía la menor idea de cómo se podía convertir esa dificultad en una ventaja. Ganó un mundo nuevo con 6 centavos. Al analizar la experiencia retrospectivamente, puedo ver que su fe en mí tuvo mucho que ver con los sorprendentes resultados. Él no cuestionaba nada que yo le dijera. Le vendí la idea de que tenía una ventaja original sobre su hermano mayor y que esa ventaja se reflejaría de muchas maneras. Por ejemplo, los maestros en la escuela se darían cuenta de que no tenía orejas. Por ese motivo le dedicarían una atención especial y lo tratarían con una amabilidad y una benevolencia extraordinarias. Siempre lo hicieron. También le vendí la idea de que cuando fuese lo bastante mayor para vender periódicos, su hermano mayor era ya vendedor de periódicos, tendría una gran ventaja sobre su hermano, porque la gente le pagaría más por su mercancía debido a que veían que era un niño brillante y emprendedor, presa al hecho de carecer de orejas. Cuando tenía unos 7 años mostró la primera prueba de que nuestro método de apoyo rendía sus frutos. Durante varios meses imploró el privilegio de vender periódicos, pero su madre no le daba el consentimiento. Entonces se ocupó por su cuenta del asunto. Una tarde en que estaba en casa de los sirvientes, trepó por la ventana de la cocina, se deslizó hacia afuera y se estableció por su cuenta. Le pidió prestados 6 centavos al zapatero remendón del barrio. Los invirtió en periódicos, los vendió, reinvirtió el capital y repitió la operación hasta el anochecer. Después de hacer el balance de sus negocios y de devolverles lo banquero los 6 centavos que le había prestado, le cobró beneficio de 42 centavos. Cuando volvimos a casa aquella noche,
Lo encontramos durmiendo en su cama, apretando el dinero en un puño. Su padre le abrió la mano, cogió las monedas y se puso a llorar. Me sorprendió. Llorar por la primera victoria de su hijo me pareció fuera de lugar. Mi reacción fue la inversa. Reí de buena cara porque supe que mi empresa de inculcar en la mente de mi hijo la actitud de fe en sí mismo había tenido éxito. Su padre veía a un niño sordo que en su primera aventura comercial se había escapado a la calle y había desrasgado su vida para ganar dinero. Yo veía a un hombrecito de negocios valiente, ambicioso y lleno de confianza en sí mismo, cuyo valor intrínseco se había incrementado en un 100%, al haber ido a negociar por su cuenta y haber ganado. La transacción me agradó, porque había dado pruebas de una riqueza de recursos que lo acompañaría toda su vida. El niño sordo creyó. El pequeño sordo asistió a la escuela y al instituto y a la universidad, sin que fuese capaz de oír a sus maestros, excepto cuando le gritaban fuerte, a corta distancia. No lo llevaron a una escuela para sordos. No le permitimos que aprendiese el lenguaje de los sordomudos. Habíamos decidido que viviera una vida normal y mantuvimos esa decisión, aunque nos costó muchas discusiones acaloradas con funcionarios escolares. Cuando estaba en el instituto, probó un aparato eléctrico para mejorar la audición, pero no le dio resultado. Durante su última semana en la universidad, sucedió algo que marcó el hito más importante de su vida. Lo que parecía una mera casualidad, tras posesión de otro aparato eléctrico para oír mejor, que le enviaron para probar. Estuvo indeciso en probar el aparato debido a su desilusión con el anterior. Finalmente lo cogió, se lo puso en su cabeza, le conectó las baterías y sorpresa. Como por arte de magia, su deseo de toda la vida de oír normalmente se convirtió en realidad. Por primera vez oía tan bien como cualquier persona con audición normal. Alborotado por el mundo diferente que acababa de percibir a través de ese aparato auditivo, se precipitó al teléfono. Llamó a su madre y oyó su voz a la perfección. Al día siguiente oyó con claridad las voces de sus profesores en clase. Por primera vez en su vida. Por primera vez en su vida también, mi hijo podía conversar con la gente, sin necesidad de que le hablaran con voz de trueno. Realmente había entrado en posesión de un mundo distinto. El deseo había comenzado a pagar dividendos, pero la victoria todavía no era completa. El muchacho tenía que encontrar todavía una manera definida y práctica de convertir su desventaja en una ventaja equivalente. Ideas que obran milagros, sin apenas darse cuenta de la importancia de lo que acababa de obtener, pero embriagado con la alegría de descubrimiento de este mundo de sonidos, escribió una entusiasta carta al fabricante del audífono, relatándole su experiencia. Algo en ella hizo que la compañía lo invitase a Nueva York. Cuando llegó, lo llevaron a visitar la fábrica. Mientras hablaba con el ingeniero jefe contándole de su mundo recién descubierto, una corazonada, una idea o una inspiración, llámesela como se quiera, destelló en su cerebro. Era ese impulso del pensamiento que convertía su dificultad en una ventaja, destinada a pagar dividendos en dinero y en felicidad por millares durante todo el tiempo venidero. En resumen, y el núcleo de ese impulso de pensamiento era así. Se le ocurrió que él podría ser de gran ayuda para los millones de sordos que vivían sin el beneficio de audífonos si pudiera encontrar una manera de relatarles la historia de su descubrimiento del mundo. Durante un mes entero llevó a cabo una intensa investigación durante la cual analizó todo el sistema de ventas del fabricante de audífonos y dio formas y medios de comunicación con los duros de oído de todo el mundo, decidido a compartir con ellos un nuevo mundo recién descubierto. Una vez lo tuvo hecho, puso un escrito en plan bienal, basado en sus investigaciones. Cuando lo presentó a la compañía, al momento le dieron un puesto de trabajo para que llevara a cabo su ambición. Poco había soñado cuando empezó a trabajar que estaba destinado a llevar esperanza y alivio a millares de sordos, que sin su ayuda se hubiera visto condenados para siempre a la sordera. No me cabe duda de que Blair hubiera sido sordomudo toda su vida, si su madre y yo no las hubiésemos ingeniado para formar su mente tal como lo hicimos. Cuando sembré en su interior el deseo de oír y de hablar y de vivir como una persona normal, alguna extraña influencia hubo en ese impulso que hizo que la naturaleza tendiese una especie de puente para salvar el golfo del silencio que separaba su cerebro del mundo exterior. En verdad, el deseo ardiente tiene maneras tortuosas de transmutarse en su equivalente físico.
Blair deseaba una audición normal, ahora la tiene. Nació con una minusvalía que prácticamente hubiera desviado a alguien con un deseo menos definido a la calle, con un puñado de lápices en la mano y una lata vacía en la otra. La pequeña mentira piadosa que sembró en su mente cuando era un niño, llevándolo a creer que sus defectos se convertirían en una gran ventaja que podría capitalizar, se justificó sola. Ciertamente no hay nada correcto o equivocado que la confianza sumada a un deseo ardiente no puede ser real. Estas cualidades están al alcance de todos. La química mental hace magia. Breve párrafo en un despacho de noticias en relación con Madame Schumann-Henk, la clave del estupendo éxito de esta mujer como cantante. Cito el párrafo porque la clave que contiene no es otra que el deseo. Comienzo de su carrera. Madame Schumann-Henk visitó al director de la Ópera de Viena para que le hiciera una prueba de voz. Pero no la aprobó. ¿Cómo espera tener éxito en la ópera? Señorita, olvide esa idea. Cómprese una máquina de coser y póngase a trabajar. Nunca podrá ser cantante. Cierre comillas. Nunca es demasiado tarde. El director de la ópera de Viena sabía mucho sobre la técnica de canto. Sabía muy poco del poder del deseo, cuando éste asume las proporciones de una obsesión. Si hubiera conocido mejor ese poder, no hubiera cometido el error de condenar al genio sin darle una oportunidad. Hace varios años, uno de mis socios se enfermó. Se puso cada vez peor a medida que el tiempo transcurría. Finalmente lo llevaron al hospital para operarlo. El médico me advirtió que había muy pocas posibilidades de que yo volviera a verlo con vida. Pero esa era la opinión del médico, y no la del paciente. Poco antes de que se lo llevaran al quirófano, me susurró con voz débil, abre comillas. No se preocupe, jefe, en pocos días habré salido de aquí, cierre comillas. Una enfermera me miró apenada, pero el paciente se recuperó satisfactoriamente. Cuando todo hubo terminado, su médico me dijo, abre comillas, no le salvó otra cosa que su deseo de vivir. Nunca hubiera sabido de ese trance si nos hubiera negado a aceptar la posibilidad de la muerte, cierra comillas. Creo en el poder del deseo respaldado por la fe, porque he visto cómo ese poder elevaba a seres humanos desde comienzos humildes a posiciones de poder y riqueza. Lo he visto cómo se quedaba la tumba de sus víctimas, cómo servía de medio para que los hombres llevaran a cabo su rehabilitación después de haber fracasado en un centenar de formas distintas. Lo he visto dándole a mi propio hijo una vida normal, feliz y llena de éxito, a pesar de que la naturaleza lo enviaste a este mundo sin orejas. ¿Cómo puedo dominar y usar el poder del deseo? Eso quedó explicado en este capítulo y en los subsiguientes de este libro. Mediante algún extraño y poderoso principio de química mental que nunca he divulgado, la naturaleza envuelve el impulso del deseo ardiente, ese algo que no reconoce la palabra imposible, ni acepta el fracaso como realidad. No hay limitaciones para la mente, excepto las que aceptamos. La pobreza y la riqueza son vástagos del pensamiento. Esta historia continuará. Suscríbete a Audiolibros Espaciales para recibir más contenido de calidad. Nos vemos en un próximo viaje estelar.